Egipto, 1520 a.C. Un imperio que no pedía permiso para existir, que no negociaba, que no explicaba, que simplemente aplastaba. Sus pirámides tocaban el cielo, sus templos desafiaban al tiempo. Sus dioses eran de piedra, pero sus cadenas eran reales. Y entre esas cadenas vivía un pueblo que no había elegido estar allí. Un imperio construido sobre los huesos de un pueblo. Cada ladrillo cargado bajo el sol que quemaba sin piedad. Cada columna erecta sobre espaldas que ya no podían más. Cada muro levantado con el sudor de hombres que nunca verían su nombre grabado en él. El costo de esa grandeza no se medía en oro. Se medía en vidas, en años robados, en hijos que nacían esclavos antes de aprender a caminar. Los hebreos eran cuerpos sin nombre, sin historia permitida, sin futuro garantizado, herramientas vivas en un proyecto de piedra y vanidad. El Egipto los necesitaba fuertes, pero los quería quebrados, porque un hombre que no sueña nunca se revela. Sin embargo, algo no funcionaba según el plan del faraón. Cuanto más los aplastaba Egipto, más crecían en número. Cuanto más les quitaban, más se aferraban los unos a los otros. Su miseria no los estaba destruyendo, los estaba multiplicando. Y eso no era solo un problema político. Eso aterrorizaba al faraón. Porque los tiranos no temen a los ejércitos, temen a los pueblos que siguen de pie, después de todo lo que les hicieron. Entonces llegó el decreto, pronunciado desde un trono de oro, sellado con el poder del hombre, que se creía un dios. Todo niño hebreo que nazca será arrojado al río. Las niñas que vivan, los varones que desaparezcan. Río definitivo, sin misericordia. Una firma que era una sentencia de muerte. Un decreto que convirtió a las madres en guardianas y al silencio en el único escudo disponible. Y en una noche sin luna, cuando los soldados recorrían las calles casa por casa, una madre sostuvo a su hijo contra su pecho. Sintió su respiración pequeña, tibia, inocente. Y supo que no podía protegerlo más, que sus brazos ya no eran suficiente muro. Oró al Dios de Abraham, no con palabras elaboradas, no con rituales ni ceremonias, con lo único que le quedaba, la desesperación más pura de una madre, que aún cree en un Dios que mira, y lo puso en las aguas, en una cesta de juncos, con los ojos cerrados y el corazón abierto. Porque a veces el acto más valiente del mundo no es aferrarse, sino soltar. Pero las aguas no lo tragaron. El río que debía ser su tumba se convirtió en su camino. Las corrientes que obedecían al faraón, esa noche obedecieron a algo más alto y lo entregaron directo a los brazos del enemigo, directo al corazón del palacio, como si el cielo hubiera decidido el libertador de Israel. Sería educado por el mismo imperio. Intentó eliminarlo. Creció como príncipe, con mesas llenas y techos de mármol, con maestros que le enseñaban historia, pero no la suya. Aprendió el lenguaje del poder, las palabras que se dicen para que otros obedezcan. Aprendió la postura de la realeza, espalda recta, mirada alta, nunca dudar en público. Aprendió la crueldad necesaria del mando, que a veces gobernar significa mirar a los ojos a quienes sufren. Su nombre era Moisés, porque fue sacado de las aguas, y aún no sabía quién era. Aún no sabía que su nombre era también una profecía. Tenía el traje de un príncipe, pero había algo que no encajaba, un peso que no tenía nombre. Una inquietud que no cabía en ninguno de los cuartos del palacio. Había algo que lo perseguía en silencio, que aparecía justo cuando todo parecía perfecto. Una voz que no era del palacio, que no hablaba en el idioma del poder, que no ordenaba ni amenazaba, que simplemente llamaba
un rostro que aparecía en los sueños, una casa pequeña, el olor del trabajo, las manos de una mujer que lo había visto nacer y que él no recordaba con la mente, pero sí con algo más profundo, un dolor que el oro no podía esconder, que el vino no podía callar, que ni el título, ni el poder, ni el palacio podían llenar, porque hay preguntas que no se responden con riqueza. Preguntas como: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué siento que pertenezco? ¿Un lugar que nunca he pisado? Esas preguntas no tenían respuesta dentro del palacio. Y pronto, Moisés saldría a buscarlas afuera. Fue necesario un látigo. Un solo látigo, levantado con la naturalidad de quien lleva años haciéndolo, de quien ya no ve un hombre en el suelo, y no un número, una cuota, un retraso. Moisés lo vio caer. Y algo dentro de él, algo que el palacio nunca pudo domesticar del todo, se quebró antes que el cuerpo del esclavo, porque hay momentos en que la injusticia ya no cabe dentro del pecho. Y sale, un hombre cayendo, un grito que no pudo contener. No fue un plan. No fue una revolución. Fue un instinto. La reacción de alguien que vio o que llevaba años mirando sin ver, y en ese momento vio, y cuando el polvo se asentó, había un cuerpo egipcio en el suelo, y un príncipe mirando sus propias manos, como si fueran las manos de otro, como si el hombre que acababa de actuar no fuera el mismo que desayunó en el palacio esa mañana, para que el príncipe se convirtiera en asesino, y el asesino en fugitivo, porque el Egipto que lo crió no lo iba a proteger, el pueblo que intentó defender no lo iba a recibir. Estaba solo en el medio, dejó los tremos, sin tierra que lo reclamara, sin nombre que lo salvara, sin palacio que lo cobijara. Huyó, no con dignidad de príncipe, no con plan de guerrero, huyó como huyen los hombres, cuando todo lo que construyeron se derrumba en un solo instante, con miedo, con culpa y con la terrible sensación de que tal vez merecía ese exilio. El desierto no perdona máscaras, no tiene tiempo para títulos, no le importan los apellidos reales, y los anillos de poder, y los años de entrenamiento en el palacio. El desierto tiene una sola pregunta, y la hace sin palabras. ¿Quién eres tú cuando no tienes nada? Quita el título. Ese que tomó años construir, ese que hacía que los otros bajaran la mirada. En el desierto nadie baja la mirada. El sol mira a todos por igual, quita la ropa, las vestiduras del poder, símbolos de autoridad, armadura visible que le decía al mundo: soy alguien, tengo lugar, pertenezco. En el desierto, eso no existe. Solo existe lo que eres debajo de todo eso. Quita la ilusión, la más difícil de todas. La ilusión de que podía vivir entre dos mundos, de que podía ser egipcio y hebreo al mismo tiempo, de que podía pertenecer a ambos sin traicionar a ninguno. El desierto le enseñó lo que el palacio nunca pudo, que las medias verdades son mentiras completas. Moisés llegó al desierto con manos de príncipe, manos acostumbradas a señalar, no a cargar, a ordenar, no a construir, a recibir, no a dar, manos que nunca habían conocido el peso honesto del trabajo. Y salió con manos de pastor, manos curtidas por el sol y el viento, manos que aprendieron a guiar, gritar, a proteger sin armadura, a sostener sin necesitar reconocimiento. Porque el desierto no aplaude, pero transforma. Encontró una familia, una mesa sin lujos pero llena de presencia. Un anciano que lo miró a los ojos y no le preguntó qué título tenía, sino qué hambre cargaba, y le dijo: come y luego cuéntame la verdad. Encontró silencio,
No el silencio vacío del que no tiene nada que decir, sino el silencio lleno del que por fin puede dejar de fingir. El silencio donde los pensamientos dejan de correr y empiezan a asentarse. Como el polvo después de la tormenta, encontró una mujer que lo trataba como hombre, o como leyenda, que no se impresionaba con su pasado y le temía por su historia, que lo miraba como se mira a alguien real, con sus contradicciones, con sus silencios, con sus noches difíciles, y lo amaba así, sin pedirle que fuera más, sin pedirle que fingiera menos. Y por un momento que duró años, creyó que podía enterrarse allí, construir una vida pequeña y honesta. Una vida sin misión, sin llamado, sin el peso de un pueblo que nunca le pidió que lo salvara. Lejos de Egipto con sus columnas de mármol y sus látigos. Lejos de su pueblo con su desconfianza y su dolor. Lejos de sí mismo. Ese yo más profundo, que todavía no se atrevía a mirar de frente. Y tal vez lo habría logrado. Tal vez habría muerto pastor en Madián. El mundo nunca habría sabido su nombre. Si el cielo hubiera decidido dejarlo en paz. Pero el cielo tenía otros planes. Pero el fuego apareció. Sin aviso. Sin señal previa. Sin que Moisés lo buscara. Porque las grandes interrupciones de Dios esperan a que estemos listos. Una zarza que ardía, pero no se consumía. El fuego hacía lo que el fuego siempre hace: brillar, crecer, expandirse, pero la zarza seguía entera, verde en medio de las llamas, viva donde todo debería estar muerto. Una contradicción que la razón no podía resolver. Y Moisés, el hombre que aprendió a dudar de todo, se acercó. Porque hay cosas que no se pueden ignorar, aunque quieras. Una imposibilidad en medio de lo real, como si el universo hubiera decidido romper sus propias reglas, solo para conseguir la atención de un hombre que llevaba años corriendo, un hombre que creía que Dios ya lo había olvidado, o peor, que nunca lo había mirado. Y entonces, la voz, no como el trueno, no como el viento que derriba, sino como algo que ya existía dentro de él. Y finalmente encontró palabras. La voz que había estado llamando desde siempre. La misma que él confundía con culpa, con nostalgia, con sueños. Pero era esto. Siempre había sido esto. El fugitivo estaba a punto de recibir el encargo más imposible de su vida. Y no tenía ni la más mínima idea de que estaba listo. Yo soy el Dios de tu padre, no el Dios de piedra que adornaba los templos del palacio, no el Dios de oro que exigía sacrificios de los que nada tenían, no un Dios inventado por el poder para justificar el poder, sino el Dios de tu padre, el que conoce tu historia desde antes que tú la vivieras, el que no necesita que le recuerdes quién eres, porque nunca te olvidó. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Hombres que Moisés aprendió en susurros. Hombres que el palacio intentó borrar, pero que sobrevivieron en la memoria de los que sufrían. Porque hay cosas que los imperios no pueden confiscar. Los nombres que una madre le dice a su hijo antes de dormir. He visto la aflicción de mi pueblo. Cada espalda doblada bajo el peso del ladrillo. Cada herida que el látigo dejó sin testigos. Cada oración murmurada al cielo que parecía no tener respuesta. He visto todo eso. Y no miré hacia otro lado. He oído su clamor. El llanto de las madres. El silencio de los hombres rotos. El grito ahogado de los que ya no tienen fuerzas. Y para gritar, he oído hasta lo que no se dijo en voz alta. Hasta la oración que quedó atrapada. La garganta de alguien que ya no creía que alguien pudiera escuchar. Y he descendido para liberarlos. No para consolarlos desde lejos. No para enviarles un mensaje de esperanza. Mientras siguen encadenados, para liberarlos.
con señales, con poder, con mano fuerte. Porque hay momentos en que la compasión no se demuestra con palabras, y no con acción. Una sola palabra, 2 letras, el encargo más pesado que jamás se le dio a un hombre, no a un guerrero invencible, no a un orador brillante, no a un líder consagrado, a un pastor con las manos temblorosas y 40 años de exilio encima. Moisés retrocedió, no por cobardía, sino por honestidad, porque conocía sus propias grietas mejor que nadie, y tuvo el valor de decirlas en voz alta, delante de la presencia más grande del universo. No tengo palabras. Las que aprendí en el palacio sirven para mandar, no para convencer, no para consolar, no para llevar esperanza a un pueblo que lleva generaciones sin recibirla. No soy nadie. Fui príncipe y huí. Intenté ser héroe y fallé. Traté de pertenecer y fui rechazado. ¿Qué tiene para ofrecer un hombre que no encaja en ningún lado? Olvidé cómo hablar. Las palabras se me congelan. La lengua no obedece. Hay un espacio entre lo que pienso y lo que logro decir. Y en ese espacio viven todos mis miedos. Envía a otro, a alguien más elocuente, más valiente, más limpio de historia. Alguien que no tenga sangre en las manos y vergüenza en el pasado. Alguien que merezca este momento. Porque yo no lo merezco. Y la voz respondió, no con un argumento, no con una lista de sus virtudes ocultas, no con un discurso sobre su potencial, con 3 palabras que lo cambiaron todo. Yo iré contigo. No te voy a hacer perfecto antes de enviarte. No voy a esperarte hasta que te sientas listo. No voy a elegir a alguien más capaz. Hoy contigo, con tus dudas, con tu tartamudez, con tu historia rota, con todo lo que crees que te descalifica. Yo iré contigo. Eso es suficiente. Volvió. El mismo hombre que huyó 40 años antes, pero completamente distinto por dentro. Porque no volvió con más poder. No volvió con un ejército. No volvió con un plan brillante, elaborado en las noches del desierto. Volvió con una sola cosa, la certeza que ninguna duda podía tocar. No estaba solo, no como príncipe. El príncipe murió aquella noche junto al cuerpo del egipcio. Ese título ya no le pertenecía. Ya no quería que le perteneciera. No como fugitivo. El fugitivo murió en el desierto, quemado lentamente por el sol y el silencio, hasta que solo quedó el hombre real. El que existe cuando se quitan todas las capas, sino como mensajero de una fuerza que no necesitaba ejércitos, de una autoridad que no venía del trono, de un poder que ningún faraón había enfrentado antes, para el que ningún manual de guerra tenía respuesta. Se paró frente al hombre más poderoso del mundo, frente al que era considerado un dios viviente, frente al que con una sola palabra podía ordenar su muerte. Y no tembló. O tal vez tembló, pero siguió de pie, que es la única forma de valentía que realmente existe. Y dijo 3 palabras simples, que ningún rey quería escuchar. 3 palabras que eran una declaración de guerra, una amenaza sin espada, un ultimátum sin ejército, una frase que venía de más arriba, de cualquier trono conocido. Deja ir a mi pueblo. El faraón se rió. La risa de quien lleva tanto tiempo siendo obedecido, que ya no reconoce una orden cuando la escucha. La risa del poder seguro de sí mismo, de quien piensa que controla hasta el aire que otros respiran. Se rió, porque aún no entendía con quién estaba hablando realmente. Luego endureció su corazón, como endurece la arcilla bajo el sol, más rígida, más frágil, más cerca de quebrarse. Porque hay una diferencia entre ser fuerte y ser incapaz de doblar. La fuerza resiste.
La rigidez se rompe. El faraón se rió. La risa de quien lleva tanto tiempo siendo obedecido. Ya no reconoce una orden cuando la escucha. La risa del poder seguro de sí mismo, de quien piensa que controla hasta el aire, que otros respiran. Se rió porque aún no entendía con quién estaba hablando realmente. Luego endureció su corazón, como endurece la arcilla bajo el sol, más rígida, más frágil, más cerca de quebrarse. Porque hay una diferencia entre ser fuerte y ser incapaz de doblar. La fuerza resiste, la rigidez se rompe. Entonces Egipto aprendió lo que es perder el control que había acumulado durante siglos, el control que usaba como Dios y como escudo, el control que le hacía creer que era el centro del universo, que todo obedecía su voluntad, que hasta la naturaleza reconocía su autoridad. Ese control comenzó a desmoronarse, señal por señal, plaga por plaga, como una armadura que se cae a pedazos frente a algo para lo que no fue construida. Las aguas cambiaron de color. El río que era vida se volvió muerte. El mismo río que el faraón usó para matar niños hebreos, ahora le recordaba que hay consecuencias para lo que se derrama. El Nilo, sagrado para Egipto, dejó de obedecer a sus dioses y obedeció a uno más antiguo. La tierra se llenó de plagas, una tras otra, sin pausa suficiente para recuperarse, sin tregua suficiente para olvidar. Cada señal más contundente que la anterior, como si el cielo estuviera diciendo: ahora entiendes, ahora, y ahora. El ganado cayó muerto. La riqueza visible de Egipto, su economía, su orgullo rural, sus campos que antes presumía ante el mundo, silenciados, y en Gosén ni uno solo, porque había una línea invisible, trazada en el aire entre el sufrimiento y la protección. Y el faraón podía verla, aunque no quisiera admitirla. El granizo arrasó las cosechas, cayó como sentencia, como la respuesta del cielo a cada vez que el faraón dijo no. Y entre los mismos sirvientes del faraón, hubo quienes escucharon la advertencia y pusieron a sus animales bajo techo, porque hasta dentro del palacio del opresor hay quienes empiezan a ver la verdad antes que el rey. La oscuridad se tragó el orgullo. No fue una noche normal. Fue una oscuridad que se podía sentir con las manos. Densa, pesada, desorientadora. Una oscuridad que le decía a Egipto: todo lo que controlas depende de una luz que no te pertenece. 3 días sin ver un solo rostro, sin poder moverse, sin saber dónde termina la habitación, sin poder distinguir si el que está al lado es amigo o amenaza. 3 días en que el hombre que se creía Dios no pudo encontrar ni la puerta de su propio cuarto. Y el mayor imperio del mundo se quedó paralizado, no por un ejército, no por una rebelión, sino por la oscuridad, con miedo a su propia oscuridad. Porque esa es la ironía del poder que se cree absoluto. En el momento en que la luz se va, descubre que siempre fue frágil, que siempre dependió de algo que nunca pudo comprar, ni controlar, ni decretar. Y el faraón seguía sin ceder, porque los que pierden el control rara vez lo admiten cuando aún pueden negarlo. Solo lo admiten cuando ya no les queda absolutamente nada más que perder. Esa noche estaba más cerca de lo que imaginaba. Y cada vez que el faraón cedía, su corazón volvía a endurecerse, como el mar que retrocede antes del golpe más grande, como la calma que engaña justo antes de la tormenta. Cada vez que las palabras "está bien", salían de su boca, algo más profundo que su voluntad las retiraba antes de que se enfriaran. Porque hay hombres que prefieren perderlo todo antes de admitir que están equivocados.
No por fuerza, no por valentía, sino por algo mucho más oscuro. El orgullo que se ha convertido en prisión. El mismo orgullo que construyó pirámides, ahora construía muros invisibles alrededor de su propio corazón. Y el faraón vivía adentro, cerrado por sí mismo, sin saberlo, sin querer saberlo. Cada plaga era una oportunidad. Cada señal era una puerta abierta. El cielo no estaba destruyendo a Egipto por placer. Estaba golpeando una y otra vez la puerta de un corazón que se negaba a abrirse. Y esa es la tragedia más profunda de esta historia. O que el faraón fuera malvado, sino que eligió serlo. Señal tras señal, oportunidad tras oportunidad, eligió el orgullo sobre la vida, hasta que el precio fue demasiado alto para cualquier trono del mundo. Entonces llegó la última noche, sin fanfarrias, sin ejércitos movilizados, sin espadas desenvainadas. Solo una instrucción, simple como solo son simples las cosas, que cargan todo el peso del mundo. Arca la puerta con sangre, no con oro, no con palabras sabias, no con años de buena conducta, con sangre, la señal más antigua y más honesta, la que no puede falsificarse, la que no depende de mérito, sino de obediencia. Quédate adentro. Dos palabras que iban en contra de todo instinto, porque afuera estaba el peligro, afuera estaban los soldados, afuera estaba el Egipto entero. Pero esa noche, el peligro más grande no estaba afuera, y la única protección no era un muro, era una marca en la puerta, y la decisión de confiar. Come de pie, con las sandalias puestas, con el cayado en la mano, con el cuerpo listo para moverse, antes de que la mente termine de procesar, porque esta noche no habría tiempo para despedidas largas, para empacar con calma, para mirar una última vez cada rincón. Esta noche exigía estar listo, antes de saber exactamente para qué. Estate listo. La orden más exigente de todas, porque nadie estaba listo. Nadie se siente listo para que su vida cambie en una noche, para dejar atrás todo lo conocido, aunque lo conocido fuera el dolor, y caminar hacia algo que solo existe en la promesa de una voz, porque esta noche el Señor pasará, no como metáfora, no como poesía, como realidad, como el momento en que el cielo decide intervenir en la historia humana, una manera que nadie podrá explicar sin quedarse sin palabras. Pasó. Y lo que pasó no tiene nombre suficientemente grande. No hay palabra en ningún idioma que describa lo que cruzó Egipto esa noche, lo que entró por las puertas sin marca, lo que respetó la sangre en los dinteles, lo que cumplió exactamente lo que había advertido, ni más ni menos. Y Egipto lloró como nunca había llorado, el llanto que no se puede contener, el que sale desde el fondo del pecho y arrastra todo lo que había adentro, el llanto de los que se creyeron invencibles y descubrieron en una sola noche que nunca lo fueron, desde el palacio hasta el polvo, el mismo llanto en el trono de oro y en el suelo de tierra. Porque el dolor no distingue títulos, porque la pérdida no respeta jerarquías, porque hay momentos en que el rey era exactamente igual que el esclavo, y en ese llanto compartido, todos son solo hombres. Desde el trono hasta el suelo, todos perdieron. Y en esa pérdida colectiva, había una pregunta suspendida en el aire, que nadie se atrevía a pronunciar. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena tanta resistencia? ¿Valió la pena tanto orgullo? ¿Valió la pena decir no? Tantas veces, de tantas formas, ante tantas señales. El silencio de Egipto, esa madrugada, era la respuesta. El faraón,
aquel que dijo yo no conozco al Señor, con la arrogancia de quien cree que no conocer algo es lo mismo que hacer que no exista, mandó llamar a Moisés en la oscuridad de la madrugada, no a plena luz del día, no desde su trono, en la oscuridad, en la hora en que los reyes no quieren ser vistos, en la hora en que ya no queda orgullo suficiente para mantener la máscara. Y dijo, con la voz quebrada, salgan, sílabas, la derrota más grande, pronunciada de la forma más pequeña, sin condiciones, sin negociación, sin intentar salvar la imagen. Solo eso, salgan. La misma boca que decretó la muerte de los niños hebreos, la misma voz que dijo yo no conozco al Señor, ahora rota, ahora vacía, ahora diciendo lo único que le quedaba por decir. 600,000 partieron, 600,000 historias de dolor, poniéndose en movimiento al mismo tiempo. 600,000 pares de pies que aprendieron a caminar encadenados, ahora aprendiendo lo que se siente, dar un paso sin que nadie lo ordene, sin que nadie lo cuente, sin que nadie lo castigue, sin tiempo para que fermentara el pan. Porque la libertad no espera, porque cuando la puerta se abre, no siempre hay tiempo para prepararse. Hay que salir con el pan crudo, con las manos vacías, con la vida incompleta, y confiar en que del otro lado habrá tiempo para terminar de crecer, cargando lo que podían, no lo que querían, no lo que soñaban, lo que podían. Porque así es siempre el comienzo de algo nuevo, con menos de lo que esperabas, más de lo que necesitas, dejando atrás los látigos, las piedras, los gritos. Pero también, y esto es lo más difícil, dejando atrás lo conocido. Porque la esclavitud es terrible, pero tiene una ventaja perversa. Exige que decidas. La libertad, sí, y decidir da miedo, especialmente cuando nunca te enseñaron cómo. Pero el faraón cambió de opinión. Por supuesto que cambió, porque los imperios no saben soltar. Soltar requiere una generosidad que el poder absoluto nunca desarrolla. Soltar significa admitir que lo que tenías nunca fue realmente tuyo. Y eso ningún trono lo acepta fácilmente. Los carros vinieron, el mejor ejército del mundo conocido. Hierro, caballos, entrenamiento, furia. La maquinaria de guerra más temida de su era, persiguiendo a un pueblo de ex-esclavos, que ni siquiera sabía pelear, porque así funciona el poder herido. No puede dejar ir lo que perdió, ni intentar recuperarlo por la fuerza. El mar estaba al frente, temosigo con efío, inconmovible, indiferente, imposible. El ejército estaba atrás, armado, furioso, imparable. Y el pueblo de Israel estaba en el medio, exactamente donde no querías estar, exactamente donde Dios los necesitaba. Y el pueblo gritó, nos han traicionado, el grito más humano de todos. El grito de quien siguió creyendo, y ahora ve que la promesa parece terminar en un callejón sin salida. Mejor hubiera sido morir en Egipto. Al menos allá sabíamos lo que nos esperaba. Porque a veces el miedo hace que la jaula conocida parezca más segura que la libertad desconocida. Y Moisés levantó su vara. El mismo hombre que dijo no tengo palabras. El mismo que dijo envía a otro. El mismo que tartamudeaba frente al faraón. Levantó la vara. No con la seguridad de quien no tiene dudas, sino con la obediencia de quien las tiene y actúa de todas formas. Y las aguas obedecieron, no a la vara, no al hombre, a la voz que estaba detrás del hombre, a la misma voz que dijo yo iré contigo, Ejidana en aquella ardiente. La voz que nunca prometió que sería fácil, solo que no estarían solos. Y se abrieron las aguas que durante siglos obedecieron al Nilo, las aguas que el faraón creyó controlar.
Las aguas que fueron usadas para matar niños hebreos. Esas mismas aguas ahora se apartaban, como si supieran, como si recordaran, como si tuvieran una cuenta pendiente con la historia. El pueblo cruzó en tierra seca, con muros de agua a cada lado, con el cielo abierto encima, con el corazón todavía acelerado, pero los pies avanzando. Porque la fe no es la ausencia del miedo. Es seguir caminando aunque el miedo esté ahí. Es poner el pie en la tierra seca, aunque el agua solo se abra, paso por delante, y el ejército del mayor imperio de la tierra fue tragado por aquello que intentaron usar para matar. Las aguas. El mismo instrumento del decreto más cruel del faraón, arrojar los niños al río, se convirtió en el instrumento de su propia derrota. Porque la historia tiene una memoria más larga que la de cualquier rey, y lo que se siembra siempre vuelve. Esta no es solo una historia de esclavitud y libertad, aunque es eso también. Es algo más difícil de nombrar, más difícil de contener en una sola categoría. Es la historia de lo que le pasa a un ser humano cuando es encontrado por algo más grande que él, y no puede ignorarlo. Y no puede quedarse igual. Es la historia de un hombre que huyó de todo, que cruzó el desierto buscando silencio y encontró una voz, que buscó una vida pequeña y recibió un llamado enorme, que quería esconderse y fue encontrado. Porque hay algo en el universo que sabe exactamente dónde estás, aunque tú mismo lo hayas olvidado. Es la historia de un pueblo que parecía olvidado, que llevaba generaciones preguntándose y había alguien mirando. Si sus oraciones llegaban a algún lado, si el sufrimiento tenía algún sentido, o si simplemente era el precio de existir. Y descubrió en una sola noche que había sido visto todo el tiempo, que cada lágrima fue contada, que cada grito fue oído, que el silencio del cielo nunca fue indiferencia. La preparación. Egipto cayó. El imperio que duró siglos, que construyó maravillas, que doblegó naciones, que se creyó eterno, cayó. No por un ejército más grande, no por una revolución mejor organizada, no por una estrategia militar superior. Cayó de rodillas frente a algo que no tenía soldados, que no tenía fronteras, que no necesitaba permiso para actuar, sino porque había una voz que dijo: oí, vi, vine. 3 verbos. El resumen más poderoso de la historia. Oí cuando todos creían que el cielo estaba sordo, y cuando todos creían que el cielo estaba ciego. Vine cuando todos creían que el cielo estaba lejos. Y eso lo cambió todo. Y para aquellos que aún están en medio del desierto, y hay muchos, los que llevan años cargando un peso que no eligieron cargar, los que oraron y el silencio fue la única respuesta, los que creyeron y se sintieron traicionados, los que huyeron de algo y no saben si tienen fuerzas para volver, los que están parados frente a un mar imposible, con un ejército detrás y no ven ninguna salida. Para todos ellos, una sola cosa: la zarza aún arde, en el lugar más inesperado, en el momento en que menos lo buscas, en medio de tu rutina más ordinaria, en el silencio de una noche que parece igual a todas. Hay algo que arde sin consumirse, algo que persiste cuando todo debería haberse apagado, algo que no tiene explicación racional, pero que, si te acercas, cambia todo. Y la voz aún llama, no a los perfectos, no a los elocuentes, no a los que ya están listos. Llama al pastor con las manos temblorosas, al fugitivo con culpa en el pecho, al hombre que cree que ya es demasiado tarde, a la mujer que siente que nadie la ha visto. Llama con las mismas palabras de siempre: yo iré contigo. Y espera, con la paciencia de quien sabe. El llamado siempre llega,
antes de que el hombre esté listo. Y que eso nunca ha sido un obstáculo. Esta historia no terminó hace 3000 años. Terminó de empezar. Y sigue. En cada desierto que alguien cruza. En cada mar que se abre justo a tiempo. En cada vida que parecía perdida. Y de repente encuentra su camino.